Jamás imaginé que buscar ayuda profesional para mi ansiedad terminaría convirtiéndose en la experiencia más transformadora y prohibida de mi vida. Mi nombre es Valeria Morales. Tengo 29 años. Y esta es mi confesión más arriesgada. El aroma de lavanda de su consultorio todavía me persigue cada noche cuando cierro los ojos. Todo comenzó hace 8 meses, cuando mi vida parecía desmoronarse sin razón aparente. Los ataques de pánico llegaban sin avisar, en medio de reuniones laborales, durante la cena con mi familia, incluso mientras manejaba por las calles de Buenos Aires. Mi corazón se aceleraba, las manos sudaban, el aire parecía escasear. Sentía que estaba perdiendo el control de mi propia existencia. Soy arquitecta. Trabajo en un estudio reconocido en Palermo. Durante años construí una carrera sólida, diseñando espacios para otros mientras mi propio mundo interior se derrumbaba lentamente. Nadie a mi alrededor notaba mi batalla silenciosa. Para todos, era la profesional exitosa, la hija ejemplar, la amiga confiable que siempre tenía todo bajo control. Pero por dentro, algo se estaba fracturando. El primer ataque de pánico severo ocurrió durante una presentación importante ante un cliente internacional. Estaba explicando mi propuesta para un complejo residencial cuando de repente el aire abandonó mis pulmones. Las paredes del salón comenzaron a cerrarse sobre mí. El sudor empapó mi blusa en segundos, y tuve que excusarme corriendo hacia el baño donde vomité hasta quedar vacía. Mi socio, Ignacio, tuvo que terminar la presentación. Perdimos el proyecto. Fue humillante. Valeria, esto no puede seguir así, me dijo Ignacio después, con genuina preocupación en su voz. Necesitas ayuda profesional. Esto va más allá del estrés laboral. Tenía razón, pero admitirlo me aterraba. Buscar ayuda psicológica significaba aceptar que algo estaba fundamentalmente mal conmigo, que no era tan fuerte como siempre había pretendido ser. Mi madre fue quien finalmente me empujó a actuar. Después de presenciar uno de mis peores episodios durante una cena familiar, me tomó de las manos y dijo: «Hijita, no puedes seguir así. Necesitas hablar con alguien que entienda lo que te pasa. No es debilidad, es valentía». Sus palabras me quebraron. Lloré en sus brazos como no lo hacía desde niña, liberando meses de tensión acumulada. Busqué recomendaciones, leí perfiles profesionales en línea durante horas, hasta que mi amiga Laura mencionó a la doctora Sofía Navarro. «Es excepcional», me aseguró con entusiasmo. «Tiene una sensibilidad especial para entender a las personas. Trabaja con enfoque humanista, no te juzgará. Te va a ayudar, créeme». Laura había ido a terapia con Sofía durante 2 años después de su divorcio, y la transformación había sido notable. Si alguien podía ayudarme, pensé, era esta mujer. Nunca sospechó cuánta razón tenía, aunque no de la manera que imaginaba. La primera cita fue un martes por la tarde de marzo. El consultorio estaba en un edificio antiguo de Recoleta, con esos ascensores de metal que chirriaban al subir. Las paredes del pasillo exhibían molduras originales de principios del siglo XX, y el aroma a madera vieja mezclado con el perfume de los jazmines del jardín interno creaba una atmósfera casi onírica. Cuando toqué el timbre del 4º piso, mis manos temblaban. No sabía si era ansiedad o simplemente miedo de abrirme ante una extraña. Llevaba meses construyendo muros alrededor de mis emociones, y ahora se suponía que debía derribarlos frente a alguien que no conocía. La puerta se abrió, y ahí estaba ella. Nunca voy a olvidar ese primer momento. Sofía Navarro era diferente a cualquier imagen mental que había construido sobre cómo debería verse una psicóloga. No había nada clínico o distante en su presencia. Tenía unos 35 años, cabello castaño rojizo recogido en un moño desprolijo pero elegante, ojos verdes intensos que parecían ver más allá de las palabras, una presencia que irradiaba calidez y profesionalismo simultáneamente. Vestía un suéter color crema y jeans oscuros, nada formal ni intimidante. Su sonrisa era genuina, el tipo de sonrisa que te hace sentir bienvenida instantáneamente, como si ya te conociera de alguna forma. «Valeria, adelante», dijo con una voz suave pero firme, una voz que transmitía seguridad sin ser autoritaria. «Bienvenida a este espacio». El consultorio era exactamente como ella, acogedor sin ser abrumador, profesional pero personal. Estanterías de madera oscura llenas de libros sobre psicología, filosofía y literatura, plantas en las ventanas que dejaban entrar la luz natural de la tarde, creando patrones de sombra que bailaban sobre las paredes color marfil. Un sofá color beige donde me invitó a sentarme,
con almohadones tejidos a mano que parecían invitarte a relajarte. En el aire flotaba ese aroma de lavanda que después asociaría exclusivamente con ella. Más tarde descubrí que venía de un difusor de aceites esenciales que mantenía encendido durante las sesiones. La lavanda ayuda a calmar la ansiedad, me explicaría semanas después. Me senté en el borde del sofá, tensa como una cuerda de guitarra a punto de romperse, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Sofía tomó asiento en un sillón color café frente a mí, con una libreta de cuero gastado y una taza humeante de té de hierbas. No había escritorio entre nosotras, no había esa distancia clínica que temía encontrar. Solo éramos dos mujeres en un espacio compartido. «Cuéntame qué te trae aquí», comenzó con esa voz que ya me resultaba inexplicablemente reconfortante. «Tómate el tiempo que necesites. No hay prisa». Y comencé a hablar. Al principio fue difícil. Las palabras salían entrecortadas, fragmentadas, como si mi boca hubiera olvidado cómo formar oraciones coherentes. Pero Sofía tenía una habilidad extraordinaria para escuchar. No solo oía mis palabras, captaba las pausas, los silencios cargados de significado, las emociones que yo misma no sabía nombrar. Asentía en momentos precisos, hacía pequeños sonidos de comprensión que me animaban a continuar. Le conté sobre los ataques de pánico, sobre cómo surgían sin advertencia, sobre el terror de no poder controlar mi propio cuerpo. Hablé de la presión laboral, de las expectativas que pesaban sobre mis hombros como montañas. Le conté sobre mi novio Martín, con quien llevaba 3 años de relación estable, pero extrañamente vacía, como un cuadro hermoso pero sin alma. Mencioné la sensación constante de estar viviendo una vida que no me pertenecía completamente, como si estuviera actuando en una obra de teatro donde todos conocían el guión menos yo. Sofía escuchaba con una presencia completa, que jamás había experimentado. Sus ojos verdes nunca se apartaban de mí, transmitiéndome una atención total que era tanto reconfortante como inquietante. Era como ser vista realmente por primera vez en mi vida. Hacía preguntas precisas que llegaban al corazón de cuestiones que yo apenas había rozado. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que tu vida no te pertenecía? ¿Qué significa para ti el éxito? ¿Te sientes vista por Martín? Cada pregunta abría puertas internas que no sabía que existían. Cuando terminó la sesión, me di cuenta de que habían pasado 50 minutos que se sintieron como 10. Mi percepción del tiempo se había distorsionado completamente en su presencia. Sofía programó una nueva cita para la semana siguiente, y cuando me despedí, sentí una extraña mezcla de alivio y anhelo. Salí del consultorio sintiéndome extrañamente ligera, pero también inquieta. Había algo en la forma en que Sofía me miraba, en cómo pronunciaba mi nombre con esa suavidad particular, en la atención absoluta que me dedicaba, que despertaba sensaciones que no podía identificar. No era solo gratitud profesional, era algo más profundo, más perturbador. Durante esa semana, me sorprendí pensando en ella más de lo que consideraba normal para una relación terapéutica. Recordaba detalles minúsculos, cómo se acomodaba el cabello detrás de la oreja cuando reflexionaba profundamente, la forma en que sonreía cuando yo lograba expresar algo difícil, el timbre de su voz cuando decía mi nombre, cómo sus manos se movían grácilmente mientras anotaba en su libreta. «Es solo admiración profesional», me repetía cada vez que mi mente vagaba hacia ella. «Ella es buena en su trabajo, por eso la recuerdas. Es normal sentirse conectada con tu terapeuta», pero en el fondo sabía que había algo más, una corriente subterránea de emoción que no me atrevía a examinar de cerca. La segunda sesión profundizó en territorios más personales e incómodos. Sofía preguntó sobre mi relación con Martín con una curiosidad clínica pero genuina. ¿Cómo nos habíamos conocido? ¿Estaba enamorada? ¿Me sentía plena con él? ¿Había pasión, conexión emocional verdadera? ¿O solo comodidad y costumbre? Las preguntas me incomodaron profundamente, porque tocaban verdades que prefería ignorar, que había enterrado bajo capas de racionalización. Admití que quería a Martín, que era un buen hombre, responsable y estable, pero algo esencial faltaba. No había chispa, no había ese fuego que imaginaba debía existir en una relación amorosa. Nuestro sexo era mecánico, predecible. Nuestras conversaciones giraban alrededor de temas superficiales. Compartíamos un espacio, pero no compartíamos almas. ¿Alguna vez has sentido esa chispa con alguien?, preguntó Sofía, su mirada verde fija en mí con una intensidad que me hizo temblar. La pregunta flotó en el aire como una pluma suspendida. Mi mente se quedó en blanco, o quizás demasiado llena. Sentí calor subiendo por mi cuello, tiñendo mis mejillas. «No estoy segura», respondí.
mi voz sonando más pequeña y vulnerable de lo usual. Sofía asintió lentamente, como si hubiera escuchado mucho más que mis palabras, como si pudiera leer los pensamientos que yo misma me negaba a tener. Las semanas siguientes, las sesiones se volvieron el centro gravitacional de mi universo. Esperaba cada martes con una ansiedad diferente a la que me había llevado a terapia inicialmente. No era pánico, era expectativa, una necesidad visceral de ver a Sofía que iba mucho más allá de buscar ayuda profesional. Comenzamos a profundizar en aspectos de mi identidad que nunca había explorado conscientemente. Sofía preguntó sobre mis relaciones pasadas, sobre cómo me sentía en mi cuerpo, sobre qué me atraía realmente de las personas más allá de lo superficial. Me pidió que describiera momentos en mi vida donde me había sentido completamente viva, completamente yo misma. Descubrí que la mayoría de esos momentos no incluían a Martín, incluían tardes con amigas, viajes sola, proyectos creativos, momentos donde no estaba actuando un papel, sino simplemente existiendo. ¿Has considerado alguna vez que tal vez estés viviendo la vida que otros esperan de ti en lugar de la vida que realmente deseas? Preguntó Sofía durante nuestra quinta sesión. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago, porque la respuesta era obvia. Por supuesto que estaba viviendo para otros, para mis padres que esperaban una hija exitosa y casada, para Martín que esperaba una novia devota, para mis colegas que esperaban una profesional imperturbable, para todos menos para mí misma. Una tarde, durante nuestra sexta sesión, tuve un momento de claridad devastador que cambiaría todo. Estábamos hablando sobre intimidad emocional, cuando Sofía mencionó algo sobre la importancia de conectar auténticamente con las personas que amamos, de permitir que nos vean completamente, con todas nuestras vulnerabilidades y verdades incómodas. Mientras hablaba, la observé completamente. No como paciente observando a terapeuta, sino como una persona observando a otra que le importaba profundamente. Vi la pasión en sus ojos al explicar conceptos psicológicos que claramente amaba. Vi la gracia de sus manos mientras gesticulaba, enfatizando puntos importantes. Vi cómo su rostro se iluminaba cuando yo entendía algo significativo. Vi la intensidad de su presencia, como todo su ser estaba enfocado en ayudarme, y de repente lo supe con una claridad cristalina y aterradora. No estaba acudiendo a terapia solo para curar mi ansiedad. Estaba yendo porque me estaba enamorando de mi psicóloga. El descubrimiento me golpeó como una ola gigantesca, arrastrándome bajo el agua. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mi corazón comenzó ese familiar galope descontrolado, pero esta vez no era pánico en el sentido tradicional. Era pánico existencial. Era el terror de reconocer algo sobre mí misma que cambiaba fundamentalmente todo lo que creía saber. Me estaba enamorando de una mujer, de mi terapeuta, de alguien completamente inalcanzable en múltiples niveles éticos, profesionales y personales. Sofía notó mi cambio inmediatamente. Su expresión se transformó de profesional a preocupada en un instante. Valeria, ¿qué pasa? ¿Tu respiración cambió? ¿Estás teniendo un ataque de pánico? Yo necesito ir al baño, logré decir, levantándome abruptamente con movimientos torpes, casi tropezando con mis propios pies. En el pequeño baño del consultorio, me miré al espejo. Mis mejillas estaban sonrojadas, casi ardiendo. Mis ojos demasiado brillantes, casi febriles. Mi respiración irregular, superficial. Me estaba enamorando de una mujer, de mi terapeuta, de alguien que probablemente me veía solo como un caso más en su práctica. Esto es un desastre, susurré a mi reflejo con voz quebrada. Un completo desastre. Me eché agua fría en la cara, intentando recuperar algo de compostura, pero mis manos temblaban incontrolablemente. ¿Cómo había dejado que esto sucediera? ¿Cómo no lo había visto venir? Cuando regresé después de varios minutos, Sofía me esperaba con expresión genuinamente preocupada. Se había levantado de su sillón, como si hubiera estado a punto de ir a buscarme. ¿Estás bien? Podemos terminar la sesión aquí si lo necesitas. Tu bienestar es lo más importante. No, respondí demasiado rápido, demasiado intenso. Estoy bien. Fue intenso. Solo necesitaba un momento. Ella asintió, pero algo en su mirada había cambiado. Había una conciencia casi palpable en el aire, una corriente eléctrica que no estaba ahí antes. O tal vez siempre había estado, y yo recién ahora la reconocía. Terminamos la sesión hablando de estrategias de respiración y técnicas de grounding, pero ambas sabíamos que algo fundamental había cambiado en esa sala. Las siguientes semanas fueron tortura psicológica pura.
Sabía racionalmente que debía detener la terapia, buscar otra profesional, alejarme de Sofía antes de arruinar lo único que me estaba ayudando realmente, pero no podía. Cada intento de cancelar una cita terminaba en fracaso. Mi dedo se quedaba suspendido sobre el botón de llamada, incapaz de presionar. Necesitaba verla, aunque fuera por 50 minutos semanales, aunque me estuviera destruyendo lentamente por dentro. Era adicción emocional en su forma más pura. Y lo peor, comencé a sospechar que ella también sentía algo. Pequeños detalles casi imperceptibles me lo decían. La forma en que sus ojos se demoraban un segundo extra en los míos cuando nos saludábamos. Cómo sonreía cuando yo entraba al consultorio. Una sonrisa diferente a la profesional de siempre. Más personal, más cálida. Las pausas prolongadas entre nuestras conversaciones, cargadas de algo no dicho pero palpable. Cómo a veces parecía olvidar tomar notas, simplemente mirándome. Una vez, cuando me despedía, nuestras manos se rozaron brevemente y vi cómo se tensaba, cómo apartaba la mirada rápidamente, como si ese contacto accidental hubiera sido demasiado. Durante nuestra 9ª sesión, hablamos sobre identidad sexual. Fue Sofía quien introdujo el tema con cuidado profesional. Preguntó si alguna vez había considerado que mi orientación sexual pudiera ser más fluida de lo que siempre había asumido. La pregunta me dejó sin aliento. ¿Por qué preguntas eso?, logré decir. Porque mencionaste que nunca has sentido verdadera pasión con Martín o con ninguno de tus novios anteriores. Porque cuando hablas de conexiones emocionales profundas, siempre mencionas mujeres, amigas, profesoras que admirabas, colegas, y porque hay una tensión en cómo hablas de tu vida heterosexual, como si fuera un guión que estás siguiendo pero que no escribiste tú. Sus palabras eran precisas, quirúrgicas, cortaban directamente al centro de verdades que yo había evitado toda mi vida. No sé, admití finalmente. Nunca he explorado esa posibilidad. ¿Te gustaría explorarla?, preguntó Sofía suavemente. Tengo miedo, confesé, sintiendo lágrimas quemando detrás de mis ojos. El miedo es válido, pero vivir toda tu vida sin conocerte realmente también da miedo, ¿no crees? Esa sesión me mantuvo despierta durante días. Me obligó a confrontar preguntas que había enterrado bajo capas de negación. ¿Me atraían las mujeres? ¿Siempre lo habían hecho y yo simplemente me había negado a verlo? ¿Era bisexual? ¿Lesbiana? ¿O simplemente estaba confundiendo admiración profesional y conexión terapéutica con atracción romántica? Una tarde, durante nuestra 10ª sesión, todo explotó. Estábamos hablando sobre autenticidad, sobre la importancia de ser honesta conmigo misma, incluso cuando esa honestidad fuera incómoda o inconveniente. Sofía mencionó que muchas personas pasan la vida entera sin descubrir quiénes son realmente, sin atreverse a explorar sus verdaderos deseos por miedo al rechazo o al cambio. ¿Y tú?, pregunté impulsivamente, sorprendiéndome de mi propia audacia. ¿Vives auténticamente?, fue la primera pregunta verdaderamente personal que le hacía directamente. Hasta ese momento, nuestra relación había sido unidireccional. Yo hablaba, ella escuchaba y guiaba, pero ahora estaba cruzando esa línea profesional, y ambas lo sabíamos. Sofía se quedó completamente quieta, su expresión volviéndose seria, casi vulnerable. Pude ver el conflicto en sus ojos, la lucha interna sobre cuánto revelar. Intento hacerlo, respondió lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Pero todos tenemos áreas donde es difícil ser completamente honestos, incluso con nosotros mismos. Áreas donde nuestros valores profesionales entran en conflicto con nuestros deseos personales. ¿Cómo cuáles?, insistí, sintiendo mi corazón acelerarse. El aire entre nosotras se espesó, volviéndose casi viscoso. Sofía me sostuvo la mirada por lo que parecieron minutos eternos, pero probablemente fueron solo segundos. Pude ver algo quebrándose en su expresión profesional, algo profundamente humano emergiendo, como reconocer cuando se desarrollan sentimientos inapropiados en contextos profesionales, dijo finalmente, su voz apenas un susurro cargado de significado. Mi corazón dejó de latir, el mundo dejó de girar, luego todo se aceleró violentamente. ¿Sentimientos inapropiados?, repetí, mi voz temblando audiblemente. Sofía cerró los ojos brevemente, como luchando una batalla interna. Cuando los abrió, había una vulnerabilidad que nunca había visto en ella, una honestidad brutal que iba contra todo su entrenamiento profesional. Valeria, esto es extremadamente complicado.
Y probablemente muy poco profesional de mi parte siquiera mencionar, pero se detuvo. Respiró profundo, sus manos apretando los brazos del sillón. Creo que ambas sabemos que lo que está sucediendo aquí va más allá de una relación terapéutica normal. Las palabras flotaron en el espacio entre nosotras, imposibles de retirar, cambiando fundamentalmente la naturaleza de todo. ¿Qué estás diciendo exactamente?, pregunté, necesitando escucharla verbalizar completamente lo que ambas estábamos sintiendo. Sofía se levantó de su sillón, caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Vi cómo sus hombros subían y bajaban con respiraciones profundas. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. Estoy diciendo que me estoy sintiendo atraída hacia ti de una manera que no debería, que pienso en ti fuera de nuestras sesiones, que espero los martes con una anticipación que va mucho más allá de lo profesional, y que esto viola todos los códigos éticos de mi profesión. Debería referirte a otro terapeuta inmediatamente. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo, el sonido del tráfico lejano en la calle, el zumbido casi imperceptible del difusor de la banda. No quiero otro terapeuta, dije finalmente, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. Sofía se giró hacia mí, sus ojos verdes brillando con lágrimas contenidas. Valeria, esto no puede continuar así. No es justo para ti. La transferencia es un fenómeno común en terapia. Los pacientes a menudo desarrollan sentimientos hacia sus terapeutas, pero lo que siento yo es diferente. No es contratransferencia normal, y es mi responsabilidad, como la profesional en esta situación, mantener límites apropiados. ¿Y si yo siento lo mismo? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, cruzando el Rubicón completamente. Sofía cerró los ojos, una lágrima escapando y deslizándose por su mejilla. Eso lo hace infinitamente más complicado, y también más claro sobre lo que debo hacer. Se sentó nuevamente, pero esta vez en el sofá junto a mí, manteniendo aún distancia física pero creando una cercanía emocional nueva. Cuando habló, su voz era la de una mujer vulnerable, no la de una terapeuta profesional. Valeria, necesito que pienses muy bien qué quieres hacer. Puedo referirte a una colega excelente, la doctora Patricia Ruiz, que te ayudará a continuar tu proceso terapéutico. Sería lo correcto, lo ético. O se detuvo, luchando visiblemente con las palabras. O terminamos nuestra relación terapéutica. Esperamos un periodo de tiempo que el código de ética establece como apropiado, y luego exploramos esto como dos personas privadas. Pero ese camino está lleno de riesgos, de cuestionamientos, de posibles consecuencias profesionales para mí. ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar?, pregunté. 3 meses mínimo. Algunos códigos sugieren 6 meses o más. Tiempo suficiente para asegurarnos de que esto no es solo dinámica terapéutica distorsionada, que es algo real y genuino entre dos adultas. Ya sé que es real, dije con convicción absoluta. Lo he sabido desde hace semanas. Cada noche pienso en ti. Cada mañana espero que sea martes. Cuando estoy con Martín, deseo estar aquí contigo. Esto va mucho más allá de transferencia terapéutica. Sofía me miró con una mezcla de deseo, angustia y ternura. Yo también, créeme que yo también, pero necesitamos hacerlo de la forma más ética posible dadas las circunstancias extraordinarias. No puedo simplemente ignorar mi entrenamiento, mi código profesional, mis responsabilidades. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, sintiendo lágrimas finalmente liberándose. Terminamos oficialmente nuestra relación terapéutica hoy. Te refiero a Patricia, quien es excelente y te ayudará a continuar explorando tu identidad, tu ansiedad, todo lo que necesitas trabajar. Y esperamos, sin contacto durante 3 meses. 3 meses para estar seguras de que esto es lo que ambas realmente queremos, sin la influencia de la dinámica terapéutica. 3 meses sin verte, dije, sintiendo el peso de esa separación. 3 meses sin vernos, sin llamadas, sin mensajes, sin contacto. Tiempo para que explores quién eres realmente, qué quieres realmente. Y si después de ese tiempo aún sientes lo mismo, si yo aún siento lo mismo, entonces podremos intentar construir algo real. Asentí, entendiendo la sabiduría de su propuesta aunque me doliera físicamente. ¿Y si uno de nosotras cambia de opinión? Entonces seguimos con nuestras vidas, respondió Sofía simplemente, sin resentimientos. Habré hecho lo correcto al referirte. Tú habrás continuado tu proceso terapéutico, y ambas estaremos bien.
Esa fue nuestra última sesión terapéutica oficial. Sofía preparó cuidadosamente mi transición hacia la doctora Patricia Ruiz, explicándole mi situación sin revelar los detalles de lo que había ocurrido entre nosotras. Patricia era una mujer de unos 50 años, cálida pero directa, y resultó ser efectivamente excelente para ayudarme a continuar mi proceso. Cuando me despedí de Sofía ese último día, nos quedamos paradas en la puerta de su consultorio. Quería abrazarla, besarla, rogarle que no esperáramos 3 meses, pero entendía la importancia de hacerlo correctamente. «Cuídate, Valeria», dijo con voz cargada de emoción. «Explora quién eres realmente. Sé valiente». «Tú también», respondí. «Nos vemos en 3 meses. Si así lo decides», agregó ella. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles y transformadores de mi vida. Con Patricia, comencé a explorar profundamente mi sexualidad, mi identidad, las decisiones que debía tomar. Era un proceso doloroso pero liberador, como quitarse capas de ropa mojada que habían estado pesando sobre mí durante años. 2 semanas después de mi última sesión con Sofía, terminé mi relación con Martín. Fue una conversación desgarradora en un café cerca de su oficina. Le expliqué, con toda la honestidad que pude reunir, que había descubierto cosas fundamentales sobre mí misma que cambiaban todo. «¿Hay alguien más?», preguntó, sus ojos llenos de dolor. «Hay alguien», admití, «pero no de la forma que piensas. No te he engañado físicamente, pero sí emocionalmente, y lo siento profundamente». Martín lloró, se enojó. Me acusó de haberlo usado, de haber desperdiciado 3 años de su vida, y tenía razón en cierto sentido. Le había dado años de mi vida sin estar completamente presente, sin amarlo de la forma que merecía ser amado. «¿Es un hombre al menos?», preguntó con amargura. «No», respondí simplemente. Vi el shock registrándose en su rostro, seguido de confusión, luego algo que podría haber sido comprensión. «Eso explica muchas cosas», dijo finalmente. Nos separamos esa tarde con palabras amargas, pero también con algo de cierre. Martín se mudó del apartamento que compartíamos en San Telmo. Yo me quedé rodeada de espacios vacíos, que lentamente comencé a llenar con partes de mí misma que había reprimido. Mi familia reaccionó con confusión y preocupación cuando les conté sobre la separación. «¿Qué pasó, hija?», preguntó mi madre durante una cena familiar tensa. «Martín era un buen hombre. ¿Por qué terminaron?». «Porque necesito enfocarme en mí misma, en entender quién soy realmente», respondí, sin dar más detalles. Mi madre sospechaba que había algo más, pero respetó mi silencio. Mi padre simplemente dijo que esperaba que supiera lo que estaba haciendo. Durante esos 3 meses sin contacto con Sofía, exploré aspectos de mi identidad que había mantenido enterrados. Con Patricia, trabajé en reconocer patrones. Como siempre había admirado profundamente a ciertas mujeres. Como mis amistades intensas de la adolescencia probablemente eran crushes no reconocidos. Como mi falta de pasión con hombres no era defecto mío sino incompatibilidad fundamental. Comencé a salir ocasionalmente con otras mujeres, probando las aguas de mi bisexualidad recién descubierta. Fueron experiencias reveladoras, aunque ninguna conectó profundamente. Me ayudaron a confirmar que lo que sentía no era exclusivo de Sofía, pero que ella era especial por razones que iban más allá de su género. Las semanas se arrastraban. Había días donde la extrañaba con una intensidad física, donde tomaba mi teléfono para escribirle y tenía que forzarme a dejarlo. Otros días me preguntaba si estaba idealizando lo que habíamos compartido, si 3 meses de separación revelarían que había sido solo una ilusión terapéutica. En la 7ª semana, mi madre finalmente preguntó directamente. Estábamos tomando té en su cocina cuando dijo: «Valeria, hay algo que necesitas decirme, ¿verdad?». Respiré profundo. «Mamá, creo que me gustan las mujeres, o al menos, me gustan tanto las mujeres como los hombres». El silencio que siguió fue largo. Ella removió su té pensativamente, procesando. Finalmente dijo: «¿Por eso terminaste con Martín?». «Parcialmente, pero también porque nunca lo amé de verdad. Estaba viviendo la vida que creí que debía vivir, no la vida que quería». Mi madre se levantó, caminó hacia mí y me abrazó fuertemente. «Hija, solo quiero que seas feliz. Si esto es lo que eres, entonces te apoyo. Tu padre necesitará tiempo, pero él también te ama». Lloré en sus brazos, liberando meses de tensión. No había sabido cuánto necesitaba esa aceptación hasta que la recibí. Cuando finalmente llegó el día número 90, desperté con el corazón acelerado.
Era viernes. Sofía había sugerido que nos encontráramos en un café neutral si ambas aún queríamos proceder. Me arreglé con cuidado excesivo, cambiándome de ropa 3 veces. Finalmente elegí un vestido azul sencillo y zapatos cómodos. Mientras me maquillaba con manos temblorosas, me pregunté si ella habría cambiado de opinión. Si los 3 meses le habrían dado perspectiva suficiente para darse cuenta de que era un error. El café era un lugar pequeño en Palermo Viejo, con mesas al aire libre bajo los árboles. Llegué 10 minutos tarde porque me quedé paralizada en la esquina, reuniendo coraje. Cuando finalmente entré, ella ya estaba ahí. Verla fuera del contexto terapéutico fue revelador en formas que no anticipé. Sofía llevaba un vestido verde esmeralda que realzaba el color de sus ojos, el cabello suelto cayendo en ondas sobre sus hombros. Se veía nerviosa, vulnerable, humana, de una forma que la profesional en el consultorio nunca había mostrado completamente. Cuando nuestros ojos se encontraron, algo se resolvió en mi pecho. Durante 3 meses me había preguntado si lo que sentíamos era real. La respuesta estaba en cómo mi corazón se aceleró al verla, en cómo sonrió con alivio palpable, en cómo todo lo demás desapareció. «Hola, Valeria», dijo cuando me acerqué, y escuchar mi nombre en su voz después de 3 meses me hizo temblar. «Hola, Sofía», respondí, su nombre sintiendo extraño y maravilloso en mis labios. Nos sentamos frente a frente, café humeante entre nosotras, y por primera vez estábamos simplemente como 2 personas, sin roles profesionales que mantener, sin límites éticos que nos separaran. «¿Cómo has estado?», preguntó, sus manos envolviendo la taza como buscando algo que sostener. Y le conté todo. Sobre Patricia, sobre terminar con Martín, sobre explorar mi sexualidad, sobre la conversación con mi madre, sobre cada momento de estos 3 meses donde la extrañé dolorosamente. Ella escuchaba con esa atención característica, pero ahora podía tomar mi mano sobre la mesa sin violar códigos de conducta. Y lo hizo. Sus dedos se entrelazaron con los míos, cálidos y reales. «Estoy muy orgullosa de ti», dijo con voz cargada de emoción. «Sé cuánta valentía requiere lo que has hecho. Dejar una relación segura, explorar tu identidad, ser honesta con tu familia. ¿Y tú?», pregunté. «¿Cómo han sido estos meses para ti?». Sofía sonrió tristemente. «Difíciles», cuestionándome constantemente si hice lo correcto al confesar mis sentimientos. Si debí simplemente referirte desde el principio sin decir nada. Consulté con supervisores sobre la ética de todo esto. He perdido sueño pensando en ti. ¿Consultaste con supervisores?, pregunté sorprendida. Sí. Necesitaba asegurarme de que estaba manejando esto lo más éticamente posible. Expliqué la situación sin dar detalles identificables. El consenso fue que hice lo correcto al terminar la relación terapéutica inmediatamente, al esperar un periodo apropiado. Que después de ese periodo, técnicamente somos 2 adultas privadas. ¿Técnicamente?, repetí. Algunos colegas aún lo considerarían poco apropiado. Argumentarían que el desequilibrio de poder persiste. Pero otros reconocen que a veces surgen conexiones genuinas incluso en contextos profesionales y que manejarlas con integridad es lo importante. ¿Y tú qué piensas?, pregunté. Sofía apretó mi mano. Pienso que llevo 3 meses sin poder sacarte de mi cabeza, que cada día que pasaba me confirmaba que esto no era proyección profesional o ego, que genuinamente me importas, te deseo, quiero conocerte más allá de lo que compartimos en ese consultorio. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». «Ahora», dijo Sofía, sonriendo por primera vez con esa sonrisa completa que había echado tanto de menos. «Intentamos conocernos como 2 personas comunes, sin agendas terapéuticas. Descubrimos quiénes somos juntas, cuando no hay una relación profesional de por medio. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Las primeras semanas fueron de descubrimiento mutuo, de pelar capas profesionales y revelar las personas debajo. Fuimos al cine, caminamos por parques, cenamos en restaurantes pequeños donde podíamos hablar durante horas. Descubrí que Sofía era fanática de películas de terror, que no podía cocinar sin quemar algo pero lo intentaba con entusiasmo adorable, que era brillantemente sarcástica fuera del consultorio, con un humor negro que me hacía reír hasta llorar, que amaba el tango aunque bailaba terriblemente, que leía filosofía por placer y coleccionaba plantas que inevitablemente mataba.
Ella descubrió mis obsesiones arquitectónicas, mi amor por el brutalismo que la mayoría encontraba feo, mi hábito de dibujar en servilletas cuando pensaba, mi adicción al café y mi incapacidad de funcionar antes de las 9 a.m., mi colección secreta de novelas de ciencia ficción y mi debilidad por el dulce de leche. Nuestro primer beso real sucedió un mes después de nuestro reencuentro. Habíamos ido al Malva a ver una exposición de arte contemporáneo. Caminábamos por las salas, comentando las obras, cuando Sofía dijo algo inteligente y divertido sobre una instalación particularmente pretenciosa. Me reí tan fuerte que otros visitantes nos miraron con desaprobación. Me miró con esa sonrisa que amaba, sus ojos brillando con alegría genuina, y sin pensarlo me acerqué y la besé. Fue breve, casi tímido, pero perfecto. Cuando nos separamos, ambas estábamos sonriendo como adolescentes. Finalmente, susurró Sofía. Finalmente, eché de menos hacer eso durante meses. Respondí. Por supuesto, no todo fue fácil. Sofía enfrentó cuestionamientos éticos de algunos colegas cuando se supo que estábamos juntas. Hubo quien la juzgó duramente, quien cuestionó su profesionalismo incluso sabiendo que había seguido todos los protocolos apropiados. Una colega particularmente crítica le dijo en una conferencia: «Técnicamente puedes justificarlo, pero ¿no ves el problema inherente? La conociste cuando era vulnerable, cuando te veía como autoridad». Sofía respondió con dignidad: «La conocí como profesional». Terminé esa relación inmediatamente cuando surgieron sentimientos. Esperamos el periodo recomendado. Y ahora somos dos adultas en una relación consensual. He consultado con supervisores, con el comité de ética. He hecho todo correctamente. Pero sé que esos juicios le dolían profundamente. Había trabajado años construyendo su reputación profesional, y ahora algunos la veían como alguien que había cruzado líneas inapropiadas. Una noche, después de un día particularmente difícil donde un colega la había criticado públicamente, la encontré llorando en la cocina de su departamento. «¿Estoy siendo egoísta?», preguntó con voz quebrada. «¿Estoy arriesgando mi carrera, tu bienestar, todo por esto?». Me arrodillé frente a ella. Tomé sus manos. «Sofía, me ayudaste más que cualquier otra persona en mi vida. Me ayudaste a descubrir quién soy. Y lo hiciste de la forma más ética posible. Lo que tenemos ahora existe separado de eso. Somos dos personas que se enamoraron. Eso no es un crimen. Algunos colegas no lo ven así. Algunos colegas están celosos», dije, «o son puristas sin capacidad de ver matices. Pero tú y yo sabemos la verdad». Lentamente, los juicios disminuyeron. Colegas cercanos a Sofía que conocían la historia completa la defendieron. Su trabajo continuó siendo excelente. Sus pacientes seguían beneficiándose de su ayuda. La tormenta eventualmente pasó. Mis propios desafíos continuaron también. Contarle a toda mi familia fue proceso gradual y no siempre fácil. Mi padre tardó meses en aceptarlo completamente, en poder estar en la misma habitación con Sofía sin tensión visible. En una cena familiar particularmente incómoda, finalmente confrontó su silencio. «Papá, necesitas decirme qué piensas. Este silencio es peor que cualquier cosa que puedas decir». Mi padre dejó los cubiertos. Miró a Sofía, luego a mí. «Estoy tratando de entender. Pasaste 3 años con Martín. Nunca mencionaste interés en mujeres. Y ahora estás con tu exterapeuta. Es mucho para procesar». «Lo sé», dije suavemente, «y siento que no pude ser honesta antes, pero no sabía. Estaba reprimiendo tanto que ni yo misma lo veía». «¿Y tú?», preguntó mi padre a Sofía directamente. «¿Cómo justificas iniciar una relación con alguien que fue tu paciente?». Sofía no se intimidó. «No la inicio. Terminé nuestra relación profesional cuando reconocí que se estaban desarrollando sentimientos inapropiados. La refería a otra terapeuta. Esperamos el periodo que los códigos de ética establecen, y solo entonces exploramos esto como dos personas privadas. Entiendo su preocupación como padre, pero le aseguro que he manejado esto con la máxima integridad». Mi padre asintió lentamente. «Valeria parece feliz. Más feliz de lo que jamás la vi con Martín. Supongo que eso debería ser suficiente». Fue un punto de inflexión. No aceptación completa, pero el inicio de una. 6 meses después de nuestro reencuentro, Sofía y yo nos mudamos juntas a un departamento en Palermo, Soho. Era pequeño pero luminoso, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz matinal. Llenamos las paredes con arte que amábamos, las estanterías con nuestros libros combinados, creando un espacio que era genuinamente nuestro. Establecimos rutinas.
Café juntas cada mañana. Ella saliendo para su consultorio. Había encontrado un espacio nuevo, dejando atrás el lugar donde nos conocimos. Yo para mi estudio de arquitectura. Cenas donde cocinábamos juntas, aunque generalmente terminaba siendo yo quien salvaba los platos de las llamas que Sofía inevitablemente creaba. Noches leyendo en el sofá, mis piernas sobre sus rodillas, compartiendo pasajes interesantes. Fines de semana explorando Buenos Aires juntas, descubriendo librerías escondidas, cafés con historia, murales de arte callejero en barrios que no conocíamos. No era siempre perfecto. Teníamos discusiones sobre cosas mundanas. ¿Quién había olvidado comprar leche? ¿Por qué Sofía dejaba sus libros por todas partes? Mi tendencia a trabajar hasta tarde y llegar exhausta. Pero incluso nuestras peleas eran más auténticas que la paz superficial que había tenido con Martín. Una tarde, casi un año después de nuestra primera sesión terapéutica, Patricia me preguntó durante nuestra sesión mensual de seguimiento: ¿Eres feliz, Valeria? Pensé en la pregunta cuidadosamente. Sí, no perfectamente. Todavía tengo ansiedad ocasional. Todavía hay días difíciles, pero por primera vez en mi vida me siento completa. Como si finalmente estuviera viviendo mi propia vida en lugar de actuar en la de alguien más. Patricia sonrió. Ese es el objetivo de todo este trabajo. No felicidad constante, sino autenticidad. Y suena como que has encontrado eso. Tenía razón. Lo que había encontrado con Sofía no era solo romance. Era la posibilidad de existir completamente como yo misma. De amar y ser amada sin esconder partes fundamentales de mi identidad. 2 años después de aquella primera sesión que cambió todo, estoy sentada en nuestra terraza pequeña, observando el atardecer pintando el cielo de naranjas y rosas. Sofía está adentro preparando té, canturreando desafinadamente una canción que escuchamos esta mañana. Mi ansiedad está bajo control ahora. Todavía aparece ocasionalmente, pero entiendo sus raíces. No era solo estrés o química cerebral desequilibrada. Era mi cuerpo gritándome que vivía una mentira, que reprimía verdades fundamentales sobre quién era. Mi carrera profesional está prosperando. Diseño espacios que reflejan la libertad que encontré en mi vida personal. Abiertos, honestos, sin paredes innecesarias. Mi familia ha llegado a aceptar genuinamente mi relación. Mi madre adora a Sofía. Mi padre finalmente la trata con calidez real. En la última cena familiar, mi padre incluso hizo un chiste sobre mis 2 hijas, y supe que habíamos cruzado un umbral importante. ¿Fue ético cómo comenzó todo esto? Sofía siguió cada protocolo posible. Consultó con supervisores. Terminó nuestra relación profesional inmediatamente. Esperó el periodo recomendado. Hizo todo lo que podía hacerse en una situación inherentemente complicada. ¿Fue convencional? Para nada. Rompió moldes sociales. Cuestionó normas profesionales. Desafió expectativas. ¿Fue la decisión correcta? Cada día que despierto junto a Sofía, cada conversación profunda, cada risa compartida, cada momento de intimidad auténtica, me confirma que sí. Aprendí que el amor verdadero aparece en los lugares menos esperados, que buscar ayuda para un problema puede llevarte a descubrir verdades sobre ti misma que cambian todo, que la valentía no es ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Aprendí que vivir auténticamente, aunque sea difícil y complejo, es infinitamente mejor que vivir una mentira cómoda, que algunos amores valen cada riesgo, cada juicio, cada momento de incertidumbre. Mi ansiedad no era solo ansiedad, era mi ser verdadero intentando emerger, gritando que la vida que vivía no era realmente mía. Era mi cuerpo rechazando la performance, exigiendo autenticidad. Y encontré esa autenticidad en el último lugar que esperaba, en un consultorio con aroma a lavanda, con una mujer de ojos verdes que me ayudó a ver lo que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido. Sofía sale a la terraza con 2 tazas de té. Se sienta junto a mí. El sol está descendiendo completamente ahora, sumergiendo la ciudad en tonos dorados. ¿En qué piensas?, pregunta, pasando su brazo alrededor de mis hombros. En cómo una simple búsqueda de ayuda para mi ansiedad se convirtió en encontrarme a mí misma, respondo. Y encontrarte a ti. Ella sonríe, besa mi sien suavemente. A veces los caminos más inesperados nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Tiene razón. Mi camino hacia la autenticidad comenzó con un ataque de pánico durante una presentación de trabajo. Continuó a través de sesiones terapéuticas que se convirtieron en algo más. Atravesó territorio ético complicado, juicios sociales, conflictos familiares.
pero me trajo aquí, a esta terraza, con esta mujer, en esta vida que finalmente es completamente mía. Soy Valeria Morales, tengo 30 años, vivo en Buenos Aires con la mujer que amo, y finalmente sé quién soy. Esta es mi confesión. No era solo una consulta terapéutica, era el comienzo de mi vida real, el momento en que dejé de actuar y comencé a existir auténticamente. Si esta historia resonó contigo, si has luchado con tu identidad, si has tomado decisiones arriesgadas por amor o autenticidad, quiero que sepas que no estás sola. El camino hacia nosotras mismas rara vez es recto o simple, pero siempre, siempre vale la pena. A veces el amor aparece donde menos lo esperas. A veces conocerte a ti misma requiere ayuda profesional que se transforma en algo más. A veces las mejores decisiones son las más complicadas. Y a veces, solo a veces, todo sale exactamente como debía. ¿Has tenido experiencias que te hicieron cuestionar aspectos fundamentales de tu identidad? ¿Has enfrentado situaciones donde el camino correcto no era el camino fácil? Comparte tu historia en los comentarios. Tu verdad importa.